Comienzo con una pregunta que le hicieron a un eminente científico, según reporta un autor de nombre William Barclay. ¿Cuál es la diferencia, en tu opinión, entre lo difícil y lo imposible? Pareciera haber una gran diferencia, ¿verdad? Entre lo difícil y lo imposible. ¿Cómo respondió este eminente científico? Según Barclay, él dijo que lo imposible nos toma un poco más de tiempo. En otras palabras, para este científico, la diferencia no era de grado o de dificultad, sino simplemente de tiempo. O sea que, en la opinión de él, la humanidad gradualmente va a ir descubriendo los secretos de la naturaleza y nada será imposible para el ser humano. ¿Estás de acuerdo? El día que eso ocurra, entonces prácticamente cada ser humano será un semidios. Así que para nosotros, los cristianos, lo imposible, lo que realmente es imposible, siempre lo será. Para Dios, en cambio, ¿hay alguna diferencia entre lo difícil y lo imposible? No la hay. De hecho, eso es lo que la Escritura dice, que nada es difícil para ¿quién? Nada es difícil para Dios. En otras palabras, al Dios de lo imposible no le toma más tiempo. Él es el Dios que dijo, a ver, completen, y fue hecho, Él mandó y existió. No le toma más tiempo. Y hay un relato, bueno, es muy conocido, pero creo que nos ayuda a ubicarnos bien en lo que estamos diciendo. Y lo encontramos allí tempranito en la Escritura, en el libro del Génesis, capítulo 17. No voy a dar el número del versículo porque la respuesta la conocemos. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le prometió que tendría un hijo? ¿Y qué edad tenía Sara, su esposa? Según el versículo 17 de Génesis 17, Abraham tenía 100 años, porque en el versículo 17, en la mitad, son las palabras de Abraham: a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. Él está hablando ¿de quién? De sí mismo. Y Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz. ¡Wow! Sin embargo, Dios hizo una promesa. La encontramos en el mismo libro. Capítulo 18. Y noten cómo comienza el versículo 14. Génesis 18, el versículo 14. ¿Qué dice allí? ¿Hay algo difícil para Dios? ¡Wow! De frente y sin rodeos. Es Dios, es el Señor quien está respondiendo a Abraham. Sara se ha reído de que a su edad ella pueda concebir. Y el Señor le dice: ¿hay algo difícil para Dios? Y noten, al tiempo señalado, es decir, cuando se cumpla el plazo de la naturaleza, al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá ¿qué cosa? Tendrá un hijo. Vayamos un poquito más adelante, Génesis 21. A partir del versículo 1 dice: como lo había dicho el Señor, o sea, anticipadamente, visitó a Sara, Génesis 21, 1, e hizo por ella como había hablado. ¿Y qué dice el 2? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y me gusta la parte final. En el mismo tiempo en que Dios lo había dicho. En otras palabras, exactamente según el periodo que se debía esperar, según Dios lo había profetizado, Sara dio a luz. Este Dios en quien creemos es el Dios que con apenas 5 panecillos y ¿cuántos peces? 2, alimentó a ¿cuántas personas? Bueno, dice la Escritura 5,000 hombres, pero ya sabemos, si hay 5,000 hombres, normalmente las mujeres van más a los cultos religiosos, normalmente van más a la iglesia, son como más dadas al aspecto espiritual de la vida. Así que probablemente había más de 5,000 mujeres.
Además, tengamos en cuenta que los hombres salen a trabajar. Y las mujeres, trabajan, pero es más fácil para ellas quizás acercarse a una reunión que está cerca del hogar. 5.000 hombres, ¿cuántas mujeres y cuántos niños? Así que estamos hablando de miles de seres humanos alimentados a partir de lo que sabemos que era el almuerzo o la merienda de un adolescente. Este Dios en quien creemos es el que levanta un muerto con ¿cuántos días de fallecido? 4 días. 4 días de fallecido. Y no es que tuvo que esperar un tiempo, es que Él ordena. Y si repasamos aquí, pero no hay tiempo para ello, las sanidades milagrosas del Señor, muchas veces su sola palabra, muchas veces solo su palabra fue suficiente. ¿Recuerdan aquel caso de un centurión que tenía un siervo enfermo? Y era muy amado por los judíos porque les había edificado una sinagoga. Le piden al Señor que sane al siervo. El Señor va al lugar, se dirige hacia la casa donde está el siervo enfermo. Y cuando este centurión se entera de que el Señor va a su casa, él sale. ¿Y qué le dice? No, estoy parafraseando ahora. No hay necesidad de que tú entres en mi casa. Solo di qué cosa. ¡Wow! Solo di la palabra. Solo di, solo habla. Y este no era judío. No era judío. Y de hecho el Señor, el relato dice más adelante, que el Señor se admiró. O sea, el Señor se asombró. ¿Cuántas veces en la Escritura escuchamos del Señor que Él se asombra? O sea, no es difícil asombrar a Dios. No es fácil, quiero decir, asombrar a Dios. No es fácil, pero Dios se asombra de la fe de este no judío. No tienes que entrar en mi casa. Solo di la palabra. En otras palabras, Él está diciendo, tú no tienes que estar físicamente presente para que tu palabra se cumpla. ¿Qué cosa, no? Tú no tienes que estar físicamente presente para lo que tú ordenes se cumpla. Bueno, la lista de oración fue muy larga, pastor, larguísima. El Señor no tiene que entrar en tu hogar, Él solo tiene que decir la palabra. O ni siquiera decir la palabra, solo basta que Él lo desee y el milagro se cumplirá. Así que no es que a Dios le tome un poquito más de tiempo. Solo basta que Él tenga la voluntad. Ahora escuchen estas 2 citas que quizás vamos a repetir más de una vez durante esta reflexión. No son de la Biblia, son de autores cristianos. Una de ellas es una autora, se llama Christine Caine. El libro en inglés se titula Unstoppable, como imparable, indetenible. Y dice Caine, para Dios, lo imposible es el punto de partida. O, dicho de otra manera, lo imposible para Dios es apenas el punto de partida. ¿Qué quiso decir? En inglés dice, for God, impossible is the starting point. Para ti y para mí, lo imposible sí se logra. Es algo muy lejano, no es el punto de partida, es el punto de llegada. Y el ser humano se está moviendo hacia lo imposible porque parte de algún punto y quiere llegar a un punto que probablemente está muy lejano. Para Dios, dice Caine, lo imposible no es la meta. Para Dios lo imposible no es el punto de llegada. Para Dios lo imposible es el punto de partida. O sea que Él ya está allí. Él ya está allí. Cuando Él dice, porque por su palabra fueron creadas los cielos y la tierra. Cuando Él dijo, existió. Es decir, su voluntad, su solo deseo ya es la llegada a lo que Él quiere hacer. Tremendo. Es difícil decir tanto en tan pocas palabras. Y la otra cita, Peter Drucker, el padre de la gerencia moderna. Y él dice, me gusta esta cita, fe es la creencia de que en Dios lo imposible es posible. A ver, ¿qué es la fe? La fe es la creencia de que, y me gusta que ese paréntesis allí,
porque está entre comas, en Dios, porque de otra forma la declaración se convierte simplemente en una blasfemia. Fe es la creencia de que en Dios, gracias a Dios, por el poder de Dios, lo imposible es posible. Así que nos podemos atrever a soñar algunas cosas o soñar con algunas cosas. Por ejemplo, hermano Camargo, usted que tiene tantos años en este lugar y lo vio nacer. Bueno, si le pregunto, a lo mejor no me da tiempo a mí de predicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted sueña con esta congregación? Mejor no le doy la palabra. Pero yo sé lo que usted sueña. Fe es la creencia de que en Dios va a llegar el día en que este local va a ser insuficiente. No va a ser suficiente, va a ser algo infinitamente pequeño para contener toda la gente que va a llegar aquí, gracias al poder de Dios, al poder de su palabra y a la obra de testificación de los miembros de esta congregación. Fe es creer que eso es posible. Que en un momento dado puede verse como imposible, sí, pero la fe en Dios cree en el Dios de lo imposible. Fe es creer que esa persona moribunda, a la que la ciencia la ha declarado más allá de toda posibilidad de sanación o curación, fe es creer que en Dios, si es su voluntad, la posibilidad de sobrevivencia es enorme. Fe es creer que tu sueño más difícil de alcanzar es posible en Dios, cualquiera que sea. Así que vamos a ver si aprendimos las dos citas. Cain. Lo imposible para Dios es apenas, ¿qué cosa? El punto de partida, no el de llegada. Y según Drucker, fe es la creencia de que en Dios lo imposible es posible. Di qué cosa para ti es imposible y en Dios eso es posible. Así que el límite está aquí. Está aquí. El límite lo ponemos nosotros. O sea, tu incredulidad, mi incredulidad limita el poder de Dios. Y Él podría hacer mucho más si no fuera porque nos falta la fe. Ok. Vamos ahora a recordar. Este incidente lo mencioné, es un incidente bíblico, en otra reflexión, pero ahora creo que encaja a la perfección. ¿Se acuerdan de ese milagro cuando el Señor, bueno, de hecho ya lo mencionamos, sanó a la multitud con apenas un almuerzo de un adolescente? Ese día, vamos al Evangelio según San Juan, el Señor hizo una pregunta que uno dice, pero ¿por qué preguntó eso? De hecho, no sé si he dicho aquí antes, pero lo digo ahora. Un estudio interesante de la Escritura consiste en estudiar y analizar las preguntas que hizo el Señor. ¿Okay? Preguntas que el Señor hizo. Nos vamos a dar cuenta de que cuando el Señor hacía una pregunta, o sea, no era por llenar, a veces estamos ante una persona y no sabemos de qué hablar, ¿verdad? Y se nos hace un poquito difícil, empezamos a hacer preguntas un poquito a veces tontas y hablamos del tiempo y otras cosas. Cuando Jesús hace una pregunta no es en vano. Cuando Él dijo o preguntó, ¿quién me tocó? Los discípulos se asombraron, pero te está aprisionando la gente y tú preguntas, ¿quién me tocó? La pregunta tenía un propósito, ¿recuerdan? A raíz de que Él hizo la pregunta, ¿quién lo había tocado? Recordamos, ¿verdad? La mujer con el flujo de sangre. Cuando le dice a un hombre que tiene 38 años ahí en el estanque de Betesda, el paralítico, ¿quiere ser sano? Cualquiera puede decir, pero un momentito, tengo 38 años aquí esperando ser sano y tú me preguntas si quiero ser sano. La pregunta tiene un propósito. ¿Qué otra pregunta recuerdas? ¿Quién dicen los hombres que soy? Tiene un propósito. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Pero en este caso, en Juan 6, la pregunta está en el versículo número 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que había venido a Él, preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero esa pregunta, a simple vista, no tenía mucho sentido. Están en un lugar abierto, no hay tiendas, no hay
ni siquiera caseríos cerca, comarcas. Y él pregunta, ¿dónde? Ahora, ¿de verdad quería saber él dónde comprar pan? ¿Será que él estaba tan preocupado? ¿Será que Jesús estaba tan preocupado viendo la cantidad de gente pensando, ¿dónde compraremos pan? Él pensando en dónde, o sea, un lugar. No, por favor. Este es el Dios de lo imposible. Ante él la naturaleza se inclina, por decirlo en forma metafórica. Obedece a su mandato de inmediato. Él no quiere saber dónde. Bueno, de hecho el versículo 6, veamos, pero decía esto para probarlo, para probar a Felipe, porque él sabía lo que estaba por hacer. ¿Sabía o no lo que iba a hacer? ¿Sabía que él tenía poder para alimentar a toda esa multitud? Lo sabía. Él sabía, lo está diciendo el evangelista Juan. Él sabía lo que iba a hacer. Pero ahora vamos a analizar brevemente las respuestas, primero de Felipe y después de Andrés. Pero antes de analizar las respuestas, vamos a ubicarnos, una especie de marco de referencia. Felipe tiene ante sí dos factores que él puede tomar en cuenta para responder a la pregunta del Señor. Dos factores. Uno es la realidad. O sea, la realidad es que estaban en un aprieto, ¿o no? Estaban en un aprieto. Esa gente había estado allí durante horas. ¿Y de dónde iban a sacar comida para tantos? Había un problema serio, un problemón. Entonces, él tenía para responder dos opciones. Número uno, la realidad. ¿Cuál es la realidad en ese momento? Que hay miles y miles de personas que han pasado horas sin comer y no hay de dónde sacar alimento. Mira, usted le llega a su casa una familia de 3 o 4 y usted no tiene alimento. Las señoras saben de qué estoy hablando, ¿verdad? 4 personas que lleguen, 3, 2. Y usted siente que es un problema, pero allá hay miles. Bueno, Felipe podía mirar el problema, pero también podía mirar, o también podía considerar el poder de Dios para resolver el problema. Es la situación que tú y yo vivimos a diario. Por un lado está el problema, la situación difícil, la prueba, la angustia, la tribulación, cualquiera que sea. Por un lado está el problema y por el otro el Dios que está por encima de todo problema. Usualmente, ¿qué es lo que vemos? Mire, ¿lo hace usted? Lo hago yo. A veces enfocamos desde el problema. Y cuanto más miramos el problema, más grande se pone. Y más pequeño nos ponemos, y más empequeñece la fe. Y llega un momento en que estamos tan de lleno metidos en el problema que nos olvidamos de que hay un Dios en los cielos que está esperando solo que tú le des 1 milímetro, que lo invites para él hacerse cargo de la situación. ¿Qué miró Felipe? ¿El problema o el Dios que soluciona todo problema? Vamos a escuchar. Felipe habla en el versículo 7. Y Felipe respondió, 200 denarios de pan no serían suficientes para dar un poco a cada uno. Ahora, ¿tenía razón Felipe, humanamente hablando? ¿Tiene razón, sí o no? Claro que tiene razón. 200 denarios, recordemos que el denario es el salario, un denario es el salario, o era el salario diario de un obrero. Un obrero trabajaba todo un día y ganaba un denario. A ver, matemáticos, ¿cuántos serían entonces si el denario era el salario diario para un obrero? Un denario. 200 denarios son 200 días de trabajo. Si dividimos eso entre 30, ¿de cuántos meses estamos hablando? 200 entre 30. ¿Cuántos meses son? 6 meses y algo más. O sea que estamos hablando, mire, este hombre era un matemático, eso fue rápido. Apenas Jesús preguntó, sacó su calculadora, bueno, no había calculadora, sacó la cuenta y dijo, oiga, 200 denarios, o sea que 6 meses de trabajo ni siquiera. Sacó su cuenta rápido. Pero cometió un grave error. Estaba en presencia del Dios del universo.
del Creador de los cielos y la tierra. Y tú estás en presencia del Creador y tú te pones a sacar cuentas de cuántos denarios son suficientes. Por favor. Le faltó fe. Le faltó la fe, que es la creencia de que en Dios lo imposible es posible. Ese es el tipo de fe que se requiere en estos tiempos tan difíciles. Que no hay nada imposible para Dios. Y ese Dios es nuestro Dios. Es nuestro Padre Celestial. Pero más adelante aparece Andrés, versículo 8. Y entonces, él dice en el versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Ahora, escuchemos las palabras de Andrés. ¿Pero qué es esto para tantos? ¿Tiene razón o no? ¿Tiene razón o no? Claro que tiene razón. ¿Qué son 5 panecillos y 2 peces para miles de personas? Tiene razón. Toda la razón. Pero de nuevo, un gran problema. El mismo de Felipe. ¿Cuál es? Tú estás en presencia de Dios, que ya ha hecho milagros para ese momento, ya ha mostrado su poder. Y tú te pones a sacar cuentas. No. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Así no vamos a llegar. Si ante el problema nos ponemos a sacar cuentas y decimos, Señor, ¿cuántos adventistas hay en el mundo? ¿Y cuántos millones de personas hay? Oh, saque la cuenta. Más de 6.000 millones de personas. ¿Y cuántos adventistas somos? 23, 24, 25 millones. ¿A cuánto nos corresponde a cada uno? Nunca vamos a llegar. Si nos ponemos a sacar cuentas, nunca vamos a llegar. Pero si colocamos en manos de Dios lo poquito que tenemos, vamos a llegar allá arriba. Y antes de lo que creemos. Porque exactamente si seguimos leyendo nos damos cuenta de cómo el Señor respondió al propio dilema que Él creó. O sea, ¿cómo respondió Él a la pregunta que Él mismo hizo? Bueno, vamos a Mateo ahora, donde este evangelista registra el mismo relato. Mateo 14. Hay allí un diálogo y lo vamos a pasar rapidito porque ustedes ya lo conocen. Mateo capítulo 14. Y vamos a comenzar en el versículo número 15. Y al atardecer se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, el lugar es despoblado y ya es tarde. Y ahora escuchen la solución. Escuchen la solución que ellos le dan al problema. Despide a la gente. Así de sencillo. O sea, si no podemos, no podemos. Cerremos las iglesias. Vendamos los equipos. Es mucho. No. Despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren de comer. Eso es una solución práctica, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, versículo 16, escuchemos al Señor de la gloria, al Dios todopoderoso, porque según la Biblia Jesús fue el creador, diciendo, no necesitan irse. ¿Por qué se van a ir? Estoy parafraseando. No necesitan irse. ¿Cómo se les ocurre? Dadle vosotros de comer. ¡Wow! En otras palabras, iglesia, ustedes pueden. Ustedes pueden porque ustedes sirven a un Dios que todo lo puede. Y ellos respondieron, oh, tenemos aquí solo 5 panes. Noten, ustedes pueden. ¿Pero cómo? ¿Con 5 panes y 2 pescados? Y él les dijo, tráigamelos acá. ¿Ah? ¿Qué les parece? Tráigame eso, ese almuerzo. Eso que es tan poco, aparentemente, tráiganlo. Y ya conocemos el resto del relato. ¿Qué pasó? Bueno, según lo que dice la Biblia, versículo 20, y comieron todos, y se saciaron. Este es el Dios en quien tú y yo creemos. Un Dios de abundancia. Un Dios que cuando hace es para que sobre. Oye, la palabra saciarse dice algo. Comieron hasta que ya no pudieron más y aún así sobró comida. Ahí está. A ver, ¿cuál es la lección? Un autor dice, en pocas palabras lo dice muy bien, dice, en las manos de Dios lo poco siempre es mucho. A ver, vamos a repetirlo. En las manos de Dios lo poco siempre es mucho. Siempre es mucho. ¿Cuántos talentos tienes? Tú.
Bueno, yo si acaso tengo uno, eso es mucho. Si es uno, es mucho. Yo no sé predicar, no sé cantar, no sé tocar piano. Quizás sé hacer pan y ya. Ah, ok. La hermana White dice en el libro Palabras del Gran Maestro, la pregunta que debemos hacernos no es cuántos talentos tengo, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. ¿Cuál es la pregunta? No cuántos talentos tengo, sino qué estoy haciendo con lo que tengo, sea poco o sea mucho. Primera lección. Segunda. La segunda la voy a leer rapidito del libro El Deseado de Toda la Gente, porque tengo dos historias que contar y con eso termino. Pero dos historias preciosas. La primera de ellas, bueno, antes de la historia del Deseado de Todas las Gentes, dije que iba a leer página 339. Escuche esta joya usted. Porque la queja es que los recursos son pocos, y de verdad que lo son. Y en comparación con la enormidad de la tarea, de verdad que parecen pocos. Pero hemos dicho que en las manos de Dios, ¿qué cosa? Lo poco siempre es mucho. Deseado de toda la gente esta versión, 339. Los medios de los cuales disponemos no parecerán tal vez suficientes para la obra. Este es el caso. Pero si queremos avanzar con fe, creyendo en el poder de Dios que basta para todo, wow, se nos presentarán abundantes recursos. Abundantes recursos. Y ahora esta preciosidad, dice la siguiente oración. Si la obra es de Dios, Él mismo proveerá los medios para realizarla. Si la obra es de Dios, no es tu obra, no es mi obra, es la obra de Dios. Y como es su obra, Él se encargará, Él proveerá. Así que por favor nadie diga, es que no hay, es que nunca ha habido suficientes recursos. Nunca ha habido suficientes recursos. Siempre falta. Pero si Dios está con nosotros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? El título de la reflexión, ¿alguien lo sabe? No sé si lo pusieron en el anuncio. El título es Mis 5 panecillos de cebada. ¿Y cuál es el mensaje allí? El mensaje es, aunque sean 5 panecillos y de cebada, el cereal más económico en aquel entonces, la comida del pobre era la cebada. Mis 5 panecillos, aunque parezca poco, Señor, los pongo en tus manos. Eso es lo que Él quiere, que coloques en sus manos lo poco o mucho que tenga. Que son 5 panecillos, Señor. ¿Qué tanto se puede hacer con 5 panecillos? Eso déjalo en las manos de Dios. Porque en sus manos, lo poco, siempre es mucho. Y ahora, las dos historias. ¿Quién no ha ido a hablar dentro de la iglesia adventista de 3ABN? ¿Verdad? 3ABN. Bueno, les invito a leer la historia en internet, en la página web de 3ABN. Y voy a mencionar solamente unos cuantos datos que se ajustan a lo que estamos diciendo. Danny Shelton, fundador de 3ABN. ¿Quién era Danny Shelton antes de ser el director fundador de 3ABN? Era un carpintero, y no es que quiero subestimar, pero un carpintero en el sur de Illinois, que una noche no pudo dormir. Pudo dormir y se levantó con algo bien extraño. Era como la idea de que él debía crear una estación de televisión. Y esa idea no salía de su mente. Entonces él escribió, yo tengo aquí la cita, su sueño, dice, crear una estación de televisión que alcanzara a todo el mundo con el mensaje no adulterado de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Cualquiera dice, bueno, Danny Shelton, ¿tú has estudiado comunicación de masas? No. ¿Tienes algún grado en periodismo? No. ¿Tienes algún grado en ingeniería de la comunicación? No. O sea, entonces, ¿por qué tú estás pensando en ese sueño tan irreal? Bueno, él no tenía ningún grado, no tenía dinero, era un carpintero, pobre.
le gustaba la música, iba de vez en cuando a cantar con su hija a una estación de radio, pero empezó a hablar y a hablar y a hablar aquí y allá, y cada vez que le daban la palabra, él hablaba de su sueño. Miren, y se consiguió una vez con un amigo suyo, un pastor, de nombre Hall Stinson. Resulta que el pastor Hall Stinson tenía un equipo para transmitir programas de televisión y lo estaba vendiendo. Y según dice el relato, el pastor Stinson tuvo una oferta. Y él dice, no sé por qué no vendí el equipo a la oferta que me estaban dando, que era buena. Algo me decía que no debía venderlo. O sea, pudo venderlo, no lo hizo. Y después cuando Shelton le habló de su sueño, ¿saben qué hizo el pastor Stinson? Le regaló el equipo. Porque él entendió que era Dios que le había dicho, no lo vendas. Tengo un plan para ese equipo. Allí comenzó el sueño a hacerse realidad y entonces el sueño también lo escuchó, o del sueño escuchó una hermana de nombre Fonda Summers, que tenía terrenos justamente en Illinois, en las afueras, en una zona llamada Thompsonville, y entonces no supo por qué, pero ya sabemos por qué, sintió la impresión de que debía donar una gran porción de ese terreno a Danny Shelton. Dice el relato que la zona en Thompsonville que ella donó era la zona, como los estudios después revelaron, con la mejor recepción para una señal de satélite. ¿Quién supo que ese era el mejor terreno? ¿Quién supo de antemano todo lo que vendría después? Bueno, por supuesto, Dios. Allí entonces se hicieron los planes para construir una estación receptora de señal de satélite, pero entonces $400,000 era bastante dinero. Estamos hablando de la década de los 80. $400,000. Shelton logró reunir con sus amigos 10,000 y dijeron, vamos a ofrecer esto como cuota inicial. Ok, si son 400,000, ¿será que 10,000 suena como una inicial tentadora? De 400,000 tú me estás ofreciendo 10,000. No. Pero el constructor aceptó los 10,000. Y lo demás es historia. En 2 años recogieron los 400,000 y en 2 años nació 3ABN. Y no voy a leer los detalles, pero solamente esto. Comenzó sin deudas y hoy 3ABN llega a todos los continentes del mundo por medio de 8 satélites, centenares de estaciones de radio y televisión y más de 1,000 proveedores de cable. Está en español, 3ABN latino. En Rusia tienen una estación y bueno, no voy a buscar los datos, pero usted puede leer todo eso en la página web. ¿Cómo comenzó todo? Porque alguien dijo, Señor, aquí están mis 5 panecillos de cebada. Puso lo que tenía en las manos de Dios y el resto es historia. ¿Se puede o no se puede? Este es el Dios de lo imposible. Y no porque a Él le tome más tiempo. Simplemente Él ejecuta su soberana voluntad en su momento. Y quizás, hermano Camargo, ya es el momento de ir pensando en algo más grande. ¿Será soñar? Bueno, pero estamos soñando sobre la base de un Dios para el cual nada es imposible. Y la segunda historia, y ahora termino con ella, esta es de una naturaleza diferente, porque la historia de Shelton nos revela qué podemos hacer con nuestros 5 panecillos de cebada si los ponemos en las manos de Dios y lo que Él puede hacer con ellos. Pero esta historia revela algo de lo que la oración del pastor reveló o nos enseña en cuanto, oh Dios, ¿cómo es que podemos con tanta calamidad? ¿Y cómo sobrevivir a tantas malas noticias? ¿Y cómo vivir sin temor? Y todo lo demás. La historia la cuenta Linda Wilson y apareció publicada en una revista llamada Post en octubre del 2013 y la historia se titula 1%. Cuando la leí me cautivó porque cuenta Linda Wilson que era el día de su cumpleaños y su esposo no olvidaba el día de su cumpleaños. Y el día pasó y qué raro que no hubo una llamada de parte de Jim, su esposo. Pero la llamada se produjo a medianoche y ella dijo, no, por fin se acordó de mi cumpleaños. Bueno, no era él, no era Jim quien llamaba, sino una enfermera desde un hospital. Jim había tenido un accidente casi trágico. Una camioneta que venía en sentido contrario se saltó la división
y le dio de frente. Y él venía en una motocicleta. Cuando él llegó al hospital, lo estaban operando. Y según la costumbre aquí, los cirujanos salen y dan un informe parcial. Y el cirujano salió y estaba ella allí orando, angustiada, y entonces escuchen las palabras del cirujano. Señora Linda, su esposo tiene solo un 1% de posibilidades de sobrevivir. ¡Wow! Peor imposible. Bueno, peor es que se haya muerto, pero ¿cuánto por ciento? Su esposo, pero qué hombre tan duro. Pero si un médico dice un 1%, él tiene alguna base para decir eso. En otras palabras, lo que le está diciendo es, ese hombre está muerto. Un 1%, ni siquiera pudo decir 10. ¿Por qué dijo 1? Bueno, porque probablemente estaba más muerto que vivo. Ella llega como puede, llama a los amigos, el pastor se entera. Y aquí la bendición de tener un pastor, un líder espiritual que de verdad conozca la palabra y crea en ella. Y crea en el Dios de lo imposible, porque la respuesta del pastor llama a Linda y le dice, Linda, Dios no está limitado por porcentajes. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué cosa más grande! Dios no está limitado por porcentajes. Ese es el vocabulario humano. Y cuando el ser humano dice 1%, Dios puede decir 100%. Es más, 1% para Dios. 2, 3. Bueno, voy más allá. Lázaro, después de muerto, tenía ¿cuánto por ciento? 0%. ¿Y con cuántos días de muerto? Allá había 0, bueno, ¿qué es 0? Por debajo de 0. Estaba en el subsuelo, por debajo de 0. No había ningún chance. Pero para Dios, el creyente muerto, y eso está en este libro, lo dice, y también lo dice la Biblia, el creyente muerto en realidad está vivo en Cristo. Solo duerme, solo duerme, solo duerme. Y con su poder, y como dice la Biblia, su omnipotencia, Él puede ver más allá el día cuando ese ser que está en el sepulcro se levanta. 1% para Dios es demasiado. Y entonces el pastor termina su frase diciéndole, primero le dice, Dios no está limitado por porcentajes, Linda, pero debes creer en Él un 100%. A ver, ¿qué le dijo? Dios no está limitado por porcentajes, pero debes creer en Él 100%. 100%. O sea, tienes que apoyarte en Él completamente. Completamente. Bueno, para hacer corto el relato, dice Linda, que escribió el artículo, 11 meses en el hospital. ¡Wow! Se mudó para el hospital, básicamente. 20 operaciones. Pero salió caminando del hospital. ¡Salió caminando! ¿Qué porcentaje de vida o de posibilidad de sobrevivencia? 1%. A Dios no le importa ese 1%. Él es el Dios que todo lo puede. Y ahora busca la lectura bíblica. Isaías capítulo 40. Y también el 43. Vamos a comenzar por el capítulo 40. Puedes leer todo el capítulo en tu casa, pero voy a leer algunos versículos. 12 de Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con la palma de su mano? ¿Y quién marcó los cielos con su palma? ¿Quién allegó el polvo de la tierra en una medida y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? Versículo 18. ¿Con quién me compararás? Dice él. ¿A qué imagen compararás a Dios? 22. Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. 25. ¿A quién pues me compararéis? Levantad en alto vuestros ojos, dice el 26, y mirad, ¿quién creó estas cosas? Es tremendo.
aquel que saca su ejército de estrellas, llama a cada una de ellas por nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguna faltará. Y luego el capítulo 43, la lectura bíblica, versículo 19. Yo hago nuevas todas las cosas. Pronto aparecerán. ¿No lo sabrás? Otra vez. Me gusta ese otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. No es que el Señor quiere que nos olvidemos de las cosas antiguas, porque también la Biblia dice que debemos recordar las cosas grandes que el Señor ha hecho. Lo que está diciendo aquí es, ¿recuerdas las cosas antiguas? ¿Cómo abrí el mar en seco? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas todos los milagros de los que habla la Biblia? Y Él dice, eso es nada en comparación con lo que me propongo hacer. Eso es nada en comparación con lo que tus ojos verán. Eso es nada con lo que soy capaz de hacer. Otra vez dice, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Creemos eso? Entonces, Dios espera algo de nuestra parte. Que traigamos nuestros 5 panecillos de cebada y le digamos, Señor, es todo lo que tengo. Haz lo que tú sabes hacer con lo poco que yo tengo. En otras palabras, haz lo que tú eres capaz de hacer, que yo sé que lo puedes hacer con lo poquito que yo te doy. Repitamos las 2 frases que aprendimos a ver. Según Christine Kane, lo imposible es para Dios el punto de partida. Drucker, fe es la creencia de que en Dios lo imposible es posible. ¿Alguna prueba por la que estás atravesando? ¿Algún familiar enfermo? Ya hay muchos, se han mencionado. Problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas con alguna adicción, cualquiera sea. En este momento Dios dice, pon eso en mis manos. Ponga en mis manos. Vengan a mí, ¿cuántos? Todos los que están trabajados, cargados, angustiados, que yo les daré descanso. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.